Muy bien, vamos a prepararnos para este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando una historia que yo creo que es muy conocida por la mayoría de nosotros. Es una de esas historias que a lo mejor a alguno no nos gustaría que estuviera en la palabra de Dios, porque de alguna manera también nos hace mirarnos frente al espejo y también evaluar algunas situaciones de nuestra vida. Vamos a estar estudiando la vida, o un poquito, realmente solo muy poco, acerca de la vida de Judas Iscariote, llegando ya ahí al capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, que bueno, es el Evangelio que hemos estado estudiando ya no sé hace cuánto comenzamos a estudiar el Evangelio según San Marcos, pero ya vamos en el capítulo 14, ya nos falta cada vez menos. Pero bueno, generalmente hacemos un estudio un poquito más exegético, sin movernos tanto del pasaje que nos corresponde. Hoy de alguna manera sí vamos a estar estudiando los versículos que nos corresponden, pero me gustaría también, digamos, hacerlo un mix entre un estudio exegético y temático, porque vamos a estar estudiando también otros pasajes que tienen que ver con la vida de Judas. Si nos estás acompañando por primera vez, ya sea presencialmente o estás viendo esta transmisión por Zoom o más tarde ves este video por YouTube o en alguna de las plataformas, quisiera comenzar diciendo lo que digo muchas veces que hablo de alguna historia de la palabra de Dios. Esta historia está tomada de este libro, que es nada más y menos que la palabra de Dios. Así que lo que vas a escuchar hoy no es fábula, ni es cuento, ni es algo que alguien inventó, sino que son hechos reales, que son hechos verídicos y que provienen de la misma boca de Dios y que tienen algo que ver contigo y que tienen algo que ver conmigo específicamente. Así que bueno, me gustaría comenzar con una oración para prepararnos, para preparar nuestra mente, nuestro corazón. El título de este mensaje te lo voy a decir para que también lo tengas en mente y ores con referencia a este título. Yo le puse el síndrome de Judas. Evidencias de un falso creyente. Así que bueno, ya empezando desde el título puede parecer un poco fuerte, pero así es la vida de Judas, ¿no? El síndrome de Judas, evidencias de un falso creyente. Y específicamente vamos a estar viendo 4 evidencias. No vamos a poder profundizar mucho en el pasaje, pero siempre les animamos a volver al texto en algún otro momento y poder estudiar y a lo mejor hacer preguntas y sacar las dudas que tengan. Pero bueno, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias también por la historia de este hombre, que sin duda es una historia fundamental y es una historia clave en tu palabra, que fue una de las piezas claves en tus planes y que de alguna manera también tiene enseñanzas para nuestra vida, para no imitar. Te ruego, Dios, que seas tú hablando hoy a nuestro corazón, a nuestra mente, que cada uno de nosotros podamos estar concentrados en la historia, que podamos ser sensibles a lo que tú vas mostrándonos, quizás a través de un versículo, quizás a través de una palabra, quizás a través de un pensamiento. Y Dios, te ruego que no sea yo el que hable, sino que pueda ser tú y que pueda ser tu palabra y tu espíritu redarguyendo nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces leyendo nuestro pasaje y después vamos a ir analizando algunos aspectos a destacar durante los próximos minutos. Entonces, si tienes tu Biblia ahí en Marcos capítulo 14, vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 25. Como siempre lo decimos, este pasaje o esta historia también está narrada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y el evangelista Juan también va a mencionar algunos aspectos de esta misma historia. Pero para efectos del estudio del día de hoy, vamos a leer entonces Marcos capítulo 14, a partir del versículo 10. Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como lo había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que bueno, tenemos un pasaje un poquito extenso y básicamente hay 2 historias aquí mezcladas, ¿no? Podemos ver por un lado la historia de este hombre, de Judas Iscariote, uno de los 12, y por otro lado podemos ver también lo que nosotros conocemos y lo que Leonardo da Vinci plasmara en una imagen, lo que conocemos nosotros como la Última Cena, o lo que en algunas iglesias cristianas celebramos como la Santa Cena. No es de extrañar, porque ya hemos en algunas ocasiones analizado un poquito la forma de escribir del evangelista de San Marcos. ¿Recuerdas? Marcos, de alguna manera, cosa que a mí se me hace un poquito difícil, Marcos tiene esta característica de empezar a contarte una historia, después en medio meter otra historia y después regresar y retomar la historia que estaba contando antes. Marcos tiene este estilo de hacer como sandwichitos de enseñanza, no sé por qué, pero bueno, así es su estilo y su forma de escribir. ¿Recuerdas quizá, por ejemplo, algunos versículos anteriores, cuando nuestro Señor Jesús maldice la higuera estéril? Después de que maldice esta higuera, entra al templo, suceden algunas cosas dentro del templo que son narradas aquí en Marcos, y después retoma nuevamente con la explicación de la higuera estéril. ¿Te acuerdas, por ejemplo, este milagro de la mujer que es sanada, que tenía un flujo de sangre? Bueno, ese pasaje o ese milagro de la mujer que es sanada de flujo de sangre está también en medio de otro milagro que nuestro Señor Jesús estaba realizando al sanar al hijo de un hombre. Así que Marcos tiene esta característica. Aquí los primeros versículos hablan justamente acerca de la traición y de la entrega de Judas, y después habla acerca de la institución, da alguna descripción de la Última Cena o de la institución de la Santa Cena, y después retoma un poquito nuevamente el aspecto de Judas y los discípulos preguntándose quién lo habría de entregar, ¿no? Así que tendríamos esas dos enseñanzas. Vamos a enfocarnos un poquito más, como te decía, en la historia de Judas, que es la que traerá algunas enseñanzas a nuestra vida el día de hoy. Perdón, fíjate, entonces comienza ahí el versículo 10. Los primeros 2 versículos, versículo 10 y 11, dicen: entonces Judas Iscariote. No debemos de confundir. En la palabra de Dios encontramos varios Judas que son mencionados. Los que quizás son más trascendentes o los que quizás son más reconocidos va a ser Judas, el hermano de Santiago o el hermano de Jacobo, que es el mismo que va a escribir la carta de San Judas, y este Judas Iscariote. Hay otros más, hay aproximadamente 5
o 6 Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Los que más resaltan son estos dos y no tenemos que confundirlos, ¿no? Yo cuando comenzaba a estudiar la Biblia y me encontré con la historia de Judas cuando traicionó a nuestro Señor Jesús, y después continúo leyendo y descubro que hay una carta que se llama Judas, yo digo, pero este sí que era el colmo de la hipocresía, ¿no? Porque traiciona a nuestro Señor Jesucristo y después escribe una carta, ¿no? ¿Cómo fue eso posible? Entonces no tenemos que confundir. Hoy vamos a estar hablando de Judas Iscariote, no de Judas, el hermano de Jacobo o el hermano de Santiago, ¿ok? Hay algunas cosas interesantes acá que tienen que ver mucho con la traición y que tenemos que entenderlas, ¿no? Pero dice entonces ahí el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mira, me gustaría que fuéramos a los otros dos relatos, en los otros dos evangelios, en Mateo capítulo 26. Mateo 26 nos va a añadir algunos detalles extra a esta misma narración. Mateo capítulo 26, versículos 14 y 16, dice así: entonces uno de los 12, que también es mencionado aquí en Marcos, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, y aquí añade una parte que no está incluida en Marcos: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Así que esta parte o esta pregunta no aparece en Marcos, pero aquí en el Evangelio según San Mateo, Judas directamente, ya con este pensamiento totalmente traicionero, él le dice a los sumos sacerdotes y a estos líderes judíos: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Aquí se menciona específicamente el acto de corrupción donde Judas les dice: bueno, yo se los entrego y ustedes ¿qué me van a dar a cambio? Y se fija o se estipula el precio de 30 piezas de plata. Y dice aquí el pasaje, no hay una certeza o no es muy claro cuánto tiempo transcurrió desde este momento hasta el momento en el que Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo, pero podemos entender claramente que existe este tipo de acuerdo, y desde ese momento en el que se hace esta negociación con el Sanedrín y con los líderes judíos, Judas va a estar al pendiente y Judas va a estar buscando la ocasión para entregarle. La otra narración de esta misma historia la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, si me acompañas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6. Y aquí añade también otro detalle interesante. Marcos no menciona el ofrecimiento, Marcos no menciona tampoco la cantidad que se estipuló por la traición, y aquí Lucas va a añadir otro detalle más. Dice así, en el versículo 3, Lucas capítulo 22, dice: y entró Satanás en Judas. Esto no se menciona en los otros dos evangelios. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, es decir, de una manera encubierta. Así que los tres pasajes van a resaltar o van a mostrar algunos detalles que no se muestran en los otros evangelios, pero de alguna manera los tres evangelios hacen una narración complementaria, ¿no? Así que viene Judas y negocia por la vida de nuestro Señor Jesucristo 30 piezas de plata. Más adelante vamos a ver un poquito qué significaba estas 30 piezas de plata. Ahora fíjate, hay algunas cosas interesantes que vale la pena que nosotros podamos meditar. La primera pregunta, que yo la tengo aquí en mis apuntes, sería: ¿cuál era el objetivo de la traición? Es decir, ¿qué buscaba Judas al entregar a nuestro Señor Jesucristo? Y más allá de qué buscaba Judas, podríamos pensar qué es lo que buscaba Satanás detrás de toda esta traición, porque evidentemente por lo que leímos ahí en el Evangelio según San Mateo, Judas no actuó solo, él actuó bajo la influencia de Satanás, y a veces no entendemos bien cuál era
plenamente el objetivo de esta traición. Déjame decirte esto que a lo mejor te va a sonar, a lo mejor nunca lo habías escuchado y no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero sabes, yo creo que el objetivo detrás de la traición de nuestro Señor Jesucristo por parte de Judas, más específicamente motivada o movida por Satanás mismo, el objetivo no era entregar a Jesucristo para que Él fuese crucificado, ¿sí? Yo pienso, y esa es mi forma de ver toda esta situación, que el interés de Satanás no era que Jesucristo fuera crucificado, ¿sí? Muchas veces yo lo pensé así, Satanás utilizó a Judas para que entonces Jesucristo fuera crucificado. Y ahora yo creo que el objetivo de la traición no era necesariamente que capturaran a Jesús y que Él fuera crucificado. ¿Sabes por qué? Porque Satanás conoce la palabra de Dios a la perfección. Él conoce la palabra de Dios mucho más de lo que la conoces tú y mucho más de lo que yo mismo conozco la palabra de Dios. Satanás, a pesar de que él no es omnisciente, es decir, no sabe ni conoce todas las cosas, pero sí sabe lo que aquí está escrito. Él sabe acerca de las profecías. Él sabe acerca de los planes de Dios para la salvación del mundo. Es decir, Satanás sabía y Satanás conocía que dentro de los planes de Dios estaba la muerte de Jesucristo en la cruz y que esa tendría que ser, o esa sería la única forma en la que nosotros podríamos ser perdonados de nuestros pecados a través del derramamiento de sangre. Sería la única forma en la que nosotros podríamos tener la remisión de pecados. Así que si el plan de Dios específicamente era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿tú crees que Satanás haría algo para favorecer los planes de Dios o para favorecer las profecías o para favorecer todo lo que Dios había marcado en la palabra? Yo creo que no. Por el contrario, Satanás siempre ha buscado, siempre busca y siempre buscará oponerse a los planes de Dios. Así que si el plan de Dios era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no creo que Satanás estuviera a favor y buscara la traición para que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Fíjate un pasaje muy interesante ahí en Mateo capítulo 16. Y creo que este pasaje ayuda bastante a entender esto. Mateo capítulo 16, a partir del versículo, déjalo encuentro aquí, versículo 21, Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice ahí el versículo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ya estaba diciendo todo lo que le iba a acontecer en los próximos días. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Nuestro Señor Jesús, te repito, Él estaba anticipando su muerte y su resurrección. Aparece entonces Pedro y le dice: Señor, es que yo no voy a permitir que eso te pase, yo no voy a permitir que mueras. Te pregunto entonces, ¿Pedro estaba a favor de la muerte de nuestro Señor Jesús o de alguna manera quería oponerse a la muerte de nuestro Señor Jesús? Quería oponerse. Ajá. Fíjate lo que dice a continuación, el siguiente versículo. Pero él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, ¿qué dice? Satanás. Entonces, ¿Satanás estaba a favor o estaba en contra de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Estaba en contra, porque él sabía exactamente que la muerte de nuestro Señor Jesucristo implicaría justamente su derrota, implicaría justamente el cumplimiento de tantas cosas que están escritas en la palabra de Dios, ¿sí? Yo no sé si esto cambia un poquito tu manera de pensar, porque realmente yo lo veo así. Satanás no buscaba con esta traición la muerte de nuestro Señor. Si tú me preguntas entonces qué es lo que buscaba, o cuál sería la finalidad, o cuál sería la motivación de Satanás para que Jesucristo fuera traicionado, la realidad es que no puedo decírtelo porque la Biblia no lo declara.
quizás él lo que buscaba era que en ese momento se alborotara el pueblo y que de alguna manera surgiera como una revolución y que hubiera conflicto entre judíos y entre romanos, y probablemente, no sé, que los judíos por esta revuelta tomaran a Jesucristo y lo declararan como rey. Y eso entonces, que Jesucristo fuera levantado como rey, eso probablemente atrasaría los planes de la crucifixión, y eso sí iría en contra de los planes de Dios. Realmente, ¿cuál fue la motivación o qué había detrás de esta traición? No lo sé, pero yo creo que Satanás no estaba buscando con esto que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado y muriese en ese lugar. Entonces, eso tiene que ver con qué había detrás de esta traición. Otra pregunta que es conveniente plantearnos en esta historia podría ser también qué fue lo que detonó que Judas cometiera esta traición. Más adelante vamos a ver algunas características de Judas, pero yo creo que por lo menos puede haber dos cosas que detonaron. Eso, como decía aquí los evangelios, Judas ya estaba buscando la oportunidad. Él ya estaba expectante de qué momento él podría traicionar a nuestro Señor Jesucristo, pero aquí en este momento es cuando se detona y, digamos, se lleva a cabo esta traición. Yo creo que puede haber por lo menos dos cosas que detonaron esta traición. Si nosotros regresamos un poquito, estamos ahí en Marcos nuevamente, Marcos capítulo 14, comenzamos a leer nosotros a partir del versículo 10, pero en los versículos anteriores, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Dice ahí como título, en el versículo 3, Jesús es ungido en Betania. Y quizás recuerdas este pasaje donde esta mujer María, que era una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo, llega a una casa donde estaba nuestro Señor Jesús, viene con un frasco de alabastro de un perfume muy fino y muy costoso, lo rompe y lo derrama a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esto está ahí narrado en los versículos anteriores. Y fíjate, dice ahí en el versículo 4, cuando sucede todo esto, dice el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Ahora, este versículo 4 de Marcos 14, solamente dice que algunos de los que estaban ahí se enojaron. Pero fíjate lo que dice esta misma historia, pero desde el punto de vista del evangelista Juan. Juan capítulo 12, sé que estamos yendo ahí en varios versículos, pero son versículos importantes y son versículos complementarios. Juan capítulo 12, a partir del versículo 4, es exactamente la misma historia. Jesús es ungido por María en Betania. En Marcos dice que algunos de los que estaban presentes se enojaron, pero fíjate el detalle que añade aquí Juan capítulo 12, versículo 4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, es decir, no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Marcos dice simplemente que algunos de los que estaban ahí se enojaron. Juan dice específicamente que Judas Iscariote fue el que se enojó y dijo, ¿por qué se hizo este desperdicio y no se vendió el perfume y el dinero se dio a los pobres? Así que inmediatamente, y si tú te fijas ahí en Marcos capítulo 14, 10, la primera palabra del versículo 10 es entonces. Y este entonces está ligando la historia anterior con esta historia. Probablemente, ¿qué sucedió? Nuestro Señor Jesucristo reprende a Judas. No lo dice la palabra de Dios, estos son posibilidades o son conjeturas. Probablemente Judas, molesto por la reprensión de nuestro Señor Jesucristo, dice entonces, dice el versículo 10, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Probablemente entonces, movido por la vergüenza o la molestia de haber sido reprendido públicamente. Otra opción que probablemente detonó la traición, la encontramos, no vamos a ir al pasaje, pero en Mateo capítulo 19, 28, nuestro Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos
que ellos incluso heredarían reinos. Y aquí en el Evangelio que estamos estudiando en Marcos, más específicamente Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos que todo aquel que por su causa había dejado padre o madre o hermanos, etcétera, dice, no habrá ninguno de ustedes que no reciba mucho más que eso en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión le había prometido a sus discípulos que recibirían grandes beneficios de haber vivido cerca de Él y de haberle seguido. Ahora fíjate, nuestro Señor Jesucristo en este pasaje donde Él es ungido por María en Betania, dice que esta mujer se anticipó a ungirle antes de su muerte. ¿Qué había probablemente en la mente de Judas? Bueno, Jesucristo prometió grandes beneficios si nosotros le seguíamos. Jesucristo prometió grandes bendiciones que resultarían de estar con Él, y ahora sin embargo Él está diciendo que va a morir. Entonces, ¿qué va a suceder con todas estas promesas que hizo? Ya habíamos visto que el corazón de Judas era un corazón avaricioso, un corazón egoísta. Entonces probablemente Judas comenzó a pensar, bueno, yo creo que todo lo que Él nos prometió, no sé qué tanto de esto será verdad, no sé qué tanto de esto será realidad, yo no veo en qué momento Jesucristo va a ser coronado como rey. Lo único que yo veo es que inminentemente su muerte se acerca cada día más. Y posiblemente eso también motivó que se diera la traición. Dijo, yo no voy a obtener nada de Jesús, 3 años de mi vida he estado siguiendo a este hombre y no estoy dispuesto a que eso se desperdicie, no estoy dispuesto a no sacar una ventaja o a no sacar una ganancia de estos 3 años que he estado con Él. Esos 3 años, en pocas palabras, no van a ser un desperdicio y algo tengo que conseguir. Y así que quizás movido por la avaricia y por el deseo de conseguir algo a costa de Jesús, es que lo entrega. Así que pueden ser cualquiera de estas razones, que fue movido por la molestia, que fue movido por un sentimiento de pérdida y de no obtener nada a cambio de estos 3 años que había estado con Jesús, y entonces lo entrega. Y qué triste, porque justamente añade Marcos, entonces Judas Iscariote dice, uno de los 12. ¿Ves? Probablemente de quien menos esperaría, porque Judas Iscariote, él había sido un privilegiado, había sido uno que había formado parte del grupo de los 12, era uno que había caminado con Jesús, que había visto los milagros, que había estado ahí en la alimentación milagrosa de miles de personas. Judas mismo había estado cuando nuestro Señor Jesucristo había calmado una tempestad y había mostrado su poder sobre la naturaleza. Él estuvo ahí cuando Jesucristo mostró su poder y su autoridad sobre los demonios, sobre enfermos en muchísimas ocasiones, que viajó con Él, que comió con Él, que vio su autoridad, que vio la compasión y que vio el amor de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se acercaba con la gente y tiernamente les tocaba la mano, le tocaba los ojos, o cuando resucitó a los muertos. Así que este hombre que había estado de alguna manera tan cerca a este grupo tan privilegiado y este grupo tan cercano, sería nada más y nada menos que el villano que terminaría entregando a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos ahí entonces en Marcos, vamos a volver a nuestro pasaje en Marcos capítulo 14, y después ya aquí encontramos un poquito la narración. Bueno, un detalle más importante acá, no es muy claro, en la historia de los evangelios no es muy claro, pero lo que se entiende es que lo que va a hacer Judas va a presentarse con los sumos sacerdotes, va a pactar el precio e inmediatamente en ese momento él va a cobrar las 30 piezas de plata, que era el acuerdo que habían hecho por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante también esto porque regularmente muchos de ustedes son mujeres o hombres de negocio, y tú sabes que tú pagas un servicio generalmente cuando ya lo recibiste. Casi nunca pagas algo antes de recibirlo porque corres el riesgo de que ya pagaste, de que se escapen con tu dinero y que pierdas como el mejor, ¿no? Pero fíjate, acá interesante porque lo que nosotros entendemos del relato es que en ese mismo momento en el que Judas se presenta con los sumos sacerdotes, ahí mismo se acuerda el precio y ahí mismo se paga el precio de las 30 piezas de plata
que habían acordado por la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entendemos esto? Porque más adelante, no lo vamos a estudiar ahora, pero quizás recuerdas el pasaje cuando Judas se da cuenta de lo que hizo, regresa al templo y ¿qué hace? Avienta las 30 piezas de plata, es decir, él ya las tenía, él ya las había cobrado. Y esto también fue una artimaña de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si los sacerdotes no pagaban en ese momento las 30 piezas de plata, ellos estaban corriendo el riesgo ¿de qué? De que Judas se arrepintiese y no entregara a nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese mismo momento se entiende que se hace el pago y Judas ya queda comprometido, ya queda obligado a tener que entregar a nuestro Señor Jesucristo por estas 30 piezas de plata. Éxodo capítulo 21, 32, no lo vamos a leer, pero si lo quieres anotar, Éxodo 21, 32 dice que si tú tenías un esclavo y ese esclavo era herido por un buey, ¿sí?, la persona que era dueña del animalito tenía como responsabilidad pagar 30 piezas de plata por aquel siervo que había sido herido. Es decir, 30 piezas de plata era lo que valía un esclavo, más específicamente según Éxodo, era lo que valía un esclavo que había sido herido por un buey y era el precio que se pagaba como restitución. Ahora no, es sumamente difícil, yo por más que lo busqué, a mí me gusta siempre buscar las equivalencias y saber cuánto estuvo dispuesto Judas a recibir por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos datos, pero fíjate, el que más encontré y el que más se repetía, y si tú lo googleas ahí y le pones cuánto equivale en nuestros días 30 piezas de plata, sería algo así como entre $60 y $300. Eso fue lo que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo para Judas. Por esa miserable cantidad, por esa miserable suma, Judas traicionó a Jesucristo. Vamos más adelante porque quiero entrar a las características o a los síntomas de un falso discípulo. Marcos capítulo 14, versículo 12, no nos vamos a detener mucho, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esto fue en un día jueves, no vamos a entrar otra vez al detalle de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes piensan que el día miércoles está perdido y no se narra nada y se salta del día martes a este día jueves, y hay algunos que piensan que los días funcionan un poquito diferente, pero todos coinciden en que esto sucedería un día jueves, que es donde comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y donde los judíos acostumbraban en esta fiesta preparar la celebración de la Pascua. Así que nosotros leemos el pasaje y aparentemente en la última cena o en la Santa Cena solo aparecen los elementos del pan y el vino, pero la realidad es que la celebración de la Pascua incluía otras cosas, incluía algunos tipos de especies de sabor amargo, incluía ciertas ensaladas, incluía la preparación de una carne. Así que la última cena o la Santa Cena no era una cena sencilla, sino que era algo que tenía que prepararse. Entonces llega el día jueves y por eso desde temprano los discípulos, entendiendo que tenían que hacerse todos estos preparativos, le dicen a nuestro Señor Jesucristo justamente eso: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Porque regularmente dedicaban el día a hacer todos los preparativos y en la noche ya celebraban la Santa Cena. Dice entonces que envió a Dios de sus discípulos. Acá no lo menciona Marcos, pero en los otros evangelios se mencionan los nombres específicos de estos dos discípulos. Y les dijo: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Jesús les estaba dando una señal muy clara y muy visible de lo que ellos tenían que hacer, ¿sí? En aquellos entonces era muy común, la gente iba a los pozos y sacaba agua, de ahí era de donde obtenían el vital líquido, pero la realidad es que la costumbre era que esta labor le correspondía mayormente a las mujeres. Era muy común, o la tradición marcaba que la mujer era la encargada de ir a los pozos y sacar el agua para la casa. Pero en esta ocasión Jesucristo, para que los discípulos tuvieran más claridad, les dice: van a ver a un hombre cargando un cántaro, lo cual no era nada común. Y no les da más detalles, solamente les dice: cuando ustedes vean un hombre cargando un cántaro con agua, tienen que seguirle.
A lo mejor uno podría decir, bueno, Señor, pero ¿no hubiera sido más fácil que los mandaras directamente a la casa donde tendría que celebrarse la Pascua con sus discípulos? Y la realidad es que, sabes, mucho detrás de esto, lo que muchos estudiosos bíblicos concuerdan, es que Jesucristo no quería declarar el lugar exacto donde se iba a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque si no, entonces Judas ya sabría el lugar exacto y entonces sería entregado en ese lugar en el momento de estar celebrando la última cena con sus discípulos o la Pascua. Era el momento ideal, porque mientras todos los judíos estaban entretenidos en la celebración de la Pascua, Jesucristo estaría solo, no con multitudes, estaría solamente con el grupo de los 12 en un lugar apartado, en un lugar privado, y probablemente ese hubiera sido el lugar ideal para que llegaran los romanos en banda o en grupo y tomaran preso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos coinciden que Jesucristo no les dice el lugar preciso, sino que solamente les da pistas para que Judas no supiese y la traición no ocurriese antes de celebrar la Santa Cena o la Pascua. La Santa Cena y la Pascua era necesario que nuestro Señor la celebrara con sus discípulos porque ahí daría unas instrucciones finales, así que no podía suceder la traición antes de eso, ¿no? Les dice entonces que sigan a este hombre, que muy probablemente era el siervo. Recuerda que en esos entonces los amos tenían siervos y este tipo de funciones de ir a acarrear agua, de servir, no las hacía el amo, sino que generalmente las hacía el siervo. Tenían que seguir este hombre, te repito, probablemente el siervo, dice el versículo 14, y donde entrare, decir al Señor. Es decir, ellos tenían que seguir un hombre que era el siervo, tenían que llegar a una casa y cuando llegaran a esa casa se olvidaban del siervo que traía el cántaro y se dirigían entonces al señor de la casa o al amo del siervo y le tenían que decir, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Estaba estipulado, era una ley en esos días, en el contexto judío, que si tú tenías un lugar como una habitación y esa habitación no estaba siendo utilizada, era un deber que tú la tenías que ofrecer a los peregrinos que venían de otros lugares para celebrar la Pascua, ¿no? Versículo 15, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad, esto es Jerusalén. Muy probablemente ellos seguían en Betania, donde fue ungido, y entonces esto sucede ya en Jerusalén. Entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el pan. No vamos a entrar aquí en detalles, pero por el relato de los evangelios nosotros podemos más o menos tratar de entender cómo estaba dispuesta la mesa y cómo estaban sentados los discípulos alrededor de Jesús. Lo más probable es que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado justamente en medio de esa mesa. Si tú has visto esta pintura de Leonardo da Vinci, no es realmente muy verídica, muy exacta, porque tú ves una mesa, sí ves a nuestro Señor Jesús en medio y 6 discípulos de un lado y 6 discípulos del otro, pero tú ves una mesa normal como las mesas que nosotros tenemos ahora, ¿no? La realidad es que las mesas en aquellos entonces eran mesas que estaban prácticamente pegadas al piso, eran mesas muy bajitas, y lo que solía hacer la gente, obviamente si era tan bajita no era necesario una silla, así que lo que hacía la gente era recostarse, supongamos que esto era la mesa, y se recostaban así de costado y entonces podían participar de los elementos. Muy probablemente estaba nuestro Señor Jesucristo en medio. Por lo menos podemos entender que Juan, el apóstol Juan, estaba sentado de su lado derecho. ¿Por qué? Porque en la narración de los evangelios hace una mención de que Juan se recostaba sobre Jesús. Entonces, si yo fuese Juan y Jesucristo estuviera a mi derecha, fácilmente yo podía recostarme sobre Jesús. Y del lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo estaría, ¿quién? Judas. Porque la costumbre
en la celebración de los banquetes judíos era que en cuanto se partía el pan, se empezaba a distribuir hacia el lado izquierdo. Se hacía una ronda y se empezaba a distribuir de ese lado. Y algo que es sumamente significativo es que regularmente esto lo vamos a entender muy bien, porque si tú vas a un cumpleaños, en cuanto se parte el pastel, ¿quién es el primero en recibir la primera rebanada? El cumpleañero, obviamente, porque es el invitado especial. Entonces no era muy distinto aquí. El invitado de honor del anfitrión de la cena era el que recibía el primer bocado del pan. Así que Judas estaba sentado probablemente del lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, y eso significaba que nuestro Señor Jesús lo había considerado como un invitado especial, como un invitado digno de recibir la primera porción del alimento. Mientras que Judas traiciona a nuestro Señor, aquí podemos ver el corazón tierno de nuestro Señor, no viéndolo como un enemigo, no viéndolo como aquel que lo iba a traicionar o como aquel que lo iba a entregar, sino como alguien que representaba algo especial para él. Y sin duda Judas era un hombre especial dentro de los 12, porque recuerdas, él era el que llevaba la bolsa, es decir, él era el tesorero. Si él era el tesorero, ¿qué podemos entender? Que durante el tiempo de los discípulos era un hombre que había de alguna manera logrado ganarse la confianza de los otros, era un hombre que tenía ciertas capacidades, que tenía ciertas habilidades, y por eso él tenía la función ahí de tesorero. Por eso acá en el versículo 20, nuestro Señor Jesús respondiendo les dice: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Y eso significaba entonces que Judas, sentado a su izquierda, el primero que recibiría el bocado de pan, entonces sería aquel que le habría de entregar. Versículo 21, la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y fíjate, ya no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría entonces hablarte de este síndrome de Judas y mostrarte por lo menos estos 4 síntomas de un no verdadero creyente o un falso creyente. Ahora déjame decirte que este Judas, dentro del grupo yo te decía, él destacaba porque él no era de Galilea como los otros discípulos, tenía otra ascendencia y tenía mayor posibilidad, él tenía más capacidades, tenía más herramientas que el resto de los 12, se había ganado la confianza del grupo, tenía capacidad, inteligencia, sagacidad, agilidad que resaltaba dentro del grupo. Fue el elegido como el tesorero, como ya te había dicho, fue elegido como el invitado especial en la celebración de la Pascua. Pero sabes, tristemente, ¿te acuerdas? Hay un pasaje en Hechos que, refiriéndose a los apóstoles, dicen: he aquí los que trastornan el mundo. Y Judas no fue la excepción. Judas también fue de este grupo que trastornó el mundo, pero Judas tristemente lo hizo de una manera negativa. Todos los discípulos son recordados y Judas también va a ser recordado. Sin embargo, Judas va a ser recordado también de una manera muy negativa. Su nombre, el nombre de Judas, viene del hebreo Yahudá, y fíjate, este nombre Judas significa el que alaba, agradece o reconoce a Dios. Es decir, tenía un nombre totalmente piadoso, el que alaba, agradece o reconoce a Dios. Y tú sabes que los apellidos, Judas Iscariote, generalmente el apellido en tiempos bíblicos tenía que ver con 2 cosas: con el lugar de donde la persona procedía o con alguna característica de la persona. Por ejemplo, Simón, ¿cuál era el sobrenombre de Simón? Simón el Celote, ¿ah? Y eso tenía que ver con una profesión, ¿sí? Aquí hay diferentes posturas en cuanto a qué significaba Iscariote. Una de las posturas significa que hace referencia al lugar de donde este hombre era procedente. Iscariote significaría Ishkeriot, que significaría varón de Keriot. Entonces sería Judas, el varón que es de Keriot. Pero sabes, otra de las interpretaciones que hay de este sobrenombre Iscariote, dice que tenía que ver más
con la profesión o con una característica de la persona de Judas. Y sabes, algunos aluden esta palabra Iscariote a la palabra sicariot. Y los sicariot eran aquellas personas que en el Imperio Romano se dedicaban ¿a qué? A matar políticos por un precio. Y esa palabra, sicariot, es de donde en nuestros tiempos proviene la palabra ¿qué? Sicario. Así que bien podríamos pensar que Judas era el varón de Queriot, o que Judas sería aquel que como un sicario, por un precio, entregaría la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rapidito entonces a estas 4 características o estos 4 síntomas de un falso discípulo o de un falso creyente. En primer lugar, si estás tomando nota, en primer lugar su concepto de Dios. El concepto que tenía Judas de Dios era un concepto equivocado. Judas era parte del grupo, pero sabes, él siempre, si nosotros leemos todos los pasajes donde se menciona, te vas a dar cuenta que Judas siempre permaneció al margen. Él formaba parte de los 12, formaba parte del grupo de los discípulos, pero siempre nosotros lo vamos a ver al margen. Hay unos pasajes ahí, si me acompañan rapidito, a Juan 6:68. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí mismo en Juan, capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Son solamente 2 versículos, tengo aquí apuntados muchos, o tengo apuntados varios, pero sabes, aquí por lo menos leemos un pasaje donde Pedro ve a nuestro Señor Jesucristo y dice, Señor, es que ¿a quién más podemos ir sino solamente a ti? Tú eres el único que tienes palabras de vida. Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía totalmente clara la idea, él tenía un concepto muy claro de quién era Jesucristo. No era un hombre común y corriente, no era un hombre normal, no era solamente un buen maestro, no era solamente un buen profeta, sino que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y en este segundo versículo que leíamos en Juan 11:16, vemos entonces a Tomás haciendo una declaración de lealtad y diciéndole, Jesús, yo estoy dispuesto a morir por ti. Hay mucho más declaraciones, vemos muchas declaraciones de los discípulos diciendo quién era o qué representaba Jesucristo para ellos. Pero sabes, es sumamente interesante que si tú buscas alguna declaración que Judas haya hecho de Jesucristo, alguna declaración trascendental, no la vas a encontrar. De los otros discípulos sí, vas a ver expresiones de amor, expresiones de respeto, expresiones de reconocimiento de quién era Jesucristo, pero tú puedes leer los 4 evangelios de principio a fin y en ninguna de esas palabras vas a encontrar a Judas refiriéndose a Jesucristo como Dios o teniendo alguna muestra de lealtad o diciendo que él estaría dispuesto a morir por Jesucristo. De Judas no vas a encontrar absolutamente nada parecido a eso. Así que, en primer lugar, el concepto que Judas tenía acerca de Jesucristo era un concepto equivocado, ¿sí? Jesucristo, si tú lees los pasajes, lo vamos a ver justamente en este pasaje, en los otros evangelios, cuando Jesucristo dice que uno de los 12 le iban a entregar, los discípulos comienzan a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero sabes, cuando Jesucristo le toca hacer esa pregunta, él solamente dice, ¿seré yo, Rabí? Y eso da a entender que mientras que los otros discípulos veían a Jesucristo como el Señor, Judas simplemente veía a Jesucristo como ¿qué? Como Rabí, como un maestro, pero no como Dios, no como el Señor. Y dime si no en ocasiones nos pasa muchas veces así a nosotros. Muchas veces nuestro concepto de Dios
es un concepto equivocado. A veces pensamos que Dios es el Dios de la iglesia, pero que no es el Dios de mi casa. A veces nosotros podemos llegar a pensar en nuestro concepto de Dios, que Dios es un Dios indiferente. Podemos tener un concepto que a Dios no le preocupa en lo más mínimo si yo peco o no, que a Dios le da igual, que Dios solapa o que Dios pasa por alto mis pecados. Y no es así. Cuando nosotros pensamos de esta manera, al igual que Judas, estamos teniendo un concepto equivocado de la persona de Dios. Si yo pienso que Dios es el Dios, es el Dios de la Biblia, pero no estoy de acuerdo en que Dios también es el Dios de mi bolsillo, estoy teniendo entonces un concepto equivocado de Dios. Si yo estoy pensando que Dios puede meterse con mi familia, pero que no puede meterse con mis vicios, estoy teniendo entonces un concepto equivocado de Dios. Si yo pienso que Dios solamente es un Dios de amor y que pasa por alto todo lo que hago, pero no tengo en mente que Dios es también un Dios justo y es un Dios de ira, estoy teniendo un concepto diferente o estoy teniendo un concepto equivocado de lo que realmente significa Dios. Si creo que Dios es Dios de Navidad, pero en el resto del año no considero a Dios como parte de mi vida, estoy teniendo un concepto equivocado de Dios. Si mi concepto de Dios es el concepto de extinguidor o de matafuegos, que cuando estoy en una emergencia acudo a Dios, que cuando estoy atravesando una enfermedad o el COVID acudo a Dios, que cuando me quedé sin trabajo acudo a Dios, pero durante el resto del tiempo no acudo a Él, estoy teniendo un concepto equivocado de Dios, tal como lo tuvo Judas. Si mi concepto de Dios es de un Dios de temporadas, de Navidad, de Semana Santa, pero el resto del año no considero a Dios, estoy teniendo un concepto equivocado de Dios tal como lo tuvo Judas. Mientras el resto de los discípulos creían en Jesús como Dios, para Judas Jesucristo no pasaba de ser rabí, no pasaba de ser un simple maestro. Y nosotros no podemos tener un concepto equivocado de Dios. ¿Sabes? Si realmente crees que Dios es Dios, y si yo tengo el concepto correcto de Él, entonces mi vida tendría que estar rendida a Él. No solamente ciertas áreas, sino que absolutamente todas las áreas de mi vida tendrían que estar rendidas de Él. Si no, estoy teniendo un concepto equivocado de parte de Dios. No solamente tenía un concepto equivocado de Dios, sino que tenía una comunión muy escasa con Dios. Podríamos decir que la relación de Judas con Jesús era prácticamente nula. Y eso lo vamos a entender por el siguiente detalle. Si tú estudias los evangelios, hay 3 pasajes en donde se va a dar la lista de los apóstoles. Si las quieres apuntar, es en Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, en Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19, y en Lucas capítulo 6, del versículo 14 al 16. Hay ciertas variaciones en estas 3 listas, pero tú te vas a dar cuenta que las 3 listas que se mencionan a los apóstoles siguen ciertos patrones. Siempre vas a ver nombrados en primer lugar, ¿a quién? A Pedro, por ejemplo, a Juan, a Marcos. A lo mejor va a cambiar un poquito el orden de ellos, pero siempre los vas a ver mencionados en estas 3 listas, siempre los vas a ver como parte del primer grupo de discípulos, ¿sí? Vas a ver que muy claramente menciona bloques de 4, 4 y 4, ¿no? A lo mejor cambia un poquito los nombres, pero los primeros 4 siempre van a ser mencionados esos primeros 4. En medio se van a mencionar otros 4 y al final van a ser mencionados los otros 4. Y esto también, tenía que ver con la cercanía o tenía que ver con la relación que tenían los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes? Algo que no cambia en ninguna de estas 3 listas es el lugar en el que aparece Judas en la lista. ¿Y sabes en qué lugar aparece Judas en las 3 listas? En el último. Significa no solamente que el concepto que Judas tenía de Dios era equivocado, sino que la comunión que él tenía con nuestro Señor Jesucristo era sumamente escasa. No hay prácticamente muchos pasajes, lo vamos a ver más adelante, donde hay una relación de nuestro Señor Jesucristo con Judas, ¿sí? Sí tenía una comunión,
evidentemente porque era parte de los 12 que andaban con él, pero la comunión era muy escasa y prácticamente nula. Y sabes, yo pensaba y meditaba en estas listas y me hacía esta pregunta, ¿no? Si nuestro Señor hiciera una lista actualmente de sus discípulos en orden de cercanía, de acuerdo a la comunión y de acuerdo a la relación y de acuerdo a la intimidad que tenemos con Él, ¿en qué orden aparecería yo? ¿O en qué orden aparecerías tú? Espero en Dios que no aparezcas en último lugar, porque si aparecieses en último lugar, ¿sabes qué significaría? Que tienes uno de los síntomas del síndrome de Judas, de un falso discípulo. Tercera característica, ya hablamos acerca de su concepto de Dios equivocado, ya hablamos acerca de su cercanía con Dios, que era prácticamente escasa o nula. Vamos a hablar entonces de su corazón hacia Dios. Y esto ya lo leímos, no vamos a volver a leerlo, pero en Juan capítulo 12, versículos 5 y 6, había algo que dominaba el corazón de Judas. ¿Y sabes qué era? El egoísmo. Porque dice que él era el tesorero, pero la razón por la cual él era el tesorero era porque le encantaba, ¿qué? Decía ahí el pasaje, extraer de la bolsa. Mientras que Jesús pensaba y vivía y se entregaba a los demás, mientras que Jesús vivía, pensaba y se entregaba a las multitudes, el pensamiento de Judas, ¿en dónde estaba? En su propio corazón, en su egoísmo. Judas estaba más al pendiente de lo que él podría obtener como ganancia de estar con Jesucristo, que estar al pendiente de lo que él podría dar o de lo que él podría aportar por la causa y por nuestro Señor Jesucristo. Judas seguía a Cristo evidentemente por avaricia, por ambición, por interés, por sacar algo de provecho para ver qué podía obtener. Nuevamente es una característica que quizá algunos de nosotros podemos tener. ¿Sabes cuántas veces nos ha buscado gente por Facebook o por alguna otra plataforma porque tienen el agua hasta el cuello? Aquí, ¿cuántas veces se ha parado gente afuera de la iglesia? Ustedes los han visto. ¿Que vienen a qué? ¿A conocer de Dios? ¿A escuchar de Dios? Algunos quizás sí. Pero ¿cuántas veces se ha parado aquí afuera gente que viene para pedir dinero? O gente que viene para que le ayudemos, o gente que viene solamente para que le demos. Lo hemos visto. Hay gente que ha estado en este lugar, que ha venido, que les hemos dado una despensa y que nunca más en la vida los hemos vuelto a ver. Nunca más se han aparecido. ¿Cuántos de nosotros quizá exteriormente o visiblemente no tenemos esta característica, pero seguimos a Dios porque en nuestro corazón hay cierto egoísmo y estamos solamente pensando qué es lo que voy a obtener, qué es lo que voy a sacar? ¿Cuántas veces no incluso venimos a la iglesia pensando cómo vamos a ser bendecidos? En vez de pensar cómo puedo ser yo de bendición a la iglesia, cómo puedo servir, cómo puedo involucrarme, vengo a la iglesia para ver si los de la alabanza me satisfacen, para ver si la predicación me gusta o no me gusta, para ver si el hermano me saluda o no me saluda. Y nuestro corazón es egoísta. Tristemente nuestro corazón muchas veces es egoísta, y aún como creyentes y aún como hijos de Dios, nos es mucho más fácil pensar en nosotros que pensar en los demás. ¿Sabes por qué? Y esto hemos insistido muchísimo en este tiempo. ¿Sabes por qué muchos no vienen y se congregan? Porque están más preocupados por ellos mismos, en vez de pensar que su ausencia dentro del cuerpo afecta al cuerpo. Muchos no vienen porque están más preocupados por ellos mismos que por decir, es que si no voy, no están mis ofrendas, es que si no voy, no está mi servicio, es que si yo no voy, estoy afectando al cuerpo de Cristo. Somos egoístas. Su concepto de Dios equivocado, su comunión con Dios escasa, prácticamente nula, su corazón hacia Dios egoísta, pensando solamente en Él mismo. Y la última y cuarta característica, o el cuarto síntoma del síndrome de Judas, un falso discípulo, tiene que ver con su caminar con Dios. Habíamos mencionado que no hay muchos pasajes en donde se
vea una relación de Judas con Jesucristo. Pero sí hay pasajes donde se ve cierta relación entre Judas y Jesucristo. Prácticamente son 3 pasajes en los que encontramos esta interacción. Te los voy a decir, no los vamos a leer. Uno es Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Ya lo sabes, Juan 12, versículos 1 al 8, es esta interacción entre Jesucristo y Judas, cuando Jesucristo reprende a Judas por su corazón avaricioso. Es esta misma historia de Jesús siendo ungido en Betania. Entonces, de las 3 ocasiones en las que vemos una relación de Jesucristo y Judas, esta es la primera y no es positiva, es una reprensión. La segunda ocasión en la que aparece una interacción entre nuestro Señor Jesús y Judas es en Mateo capítulo 26, versículo 25, y ahí vas a encontrar que Judas prácticamente va a negar la traición. Y el tercer pasaje lo encontramos en Lucas 22, 48, prácticamente es el momento en el que Judas con un beso entrega a nuestro Señor Jesucristo. Así que el 100% de las 3 ocasiones o de los 3 pasajes que nosotros encontramos una interacción entre nuestro Señor Jesús y Judas, el 100%, 3 de 3 ocasiones son para exaltar o para manifestar algo negativo en la vida de Judas. No hay más, no hay nada positivo que podamos nosotros rescatar de esta relación entre Jesucristo y Judas. Así que, ¿qué podríamos decir del caminar de Judas? Simplemente que fue un caminar estéril, nunca produjo nada. ¿Escuchaste bien? Nunca produjo nada. Bueno, solamente cosas negativas, ¿no? Pero no hay algo bueno, no hay algo que se destaque de Judas, no hay algo que lo exalte, no hay algo que tú veas en la vida de Judas que digas, bueno, o sea, dentro de todo lo malo, por lo menos hizo esto. Nada. Una vida 100% y totalmente estéril. Si nuestra vida, o si yo analizo mi vida, o si yo analizo mi caminar con Cristo, y me doy cuenta que tengo 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, 3 o 5 o 10, y no hay una persona que yo haya discipulado, si no hay una persona que yo haya llevado a los pies de Cristo, si no hay fruto evidente de mi conversión, cuidado, porque quizás tienes uno de los síntomas del síndrome de Judas, una vida estéril. Y sabes, es necesario, Luisito en ocasiones nos hace esa reflexión, decir, bueno, voltea a ver en la iglesia y a quién has traído o a quién te ha utilizado Dios para que llegue a la iglesia, a quién le has compartido el evangelio, a quién has discipulado. Y vale la pena analizar nuestra vida a la luz de la vida de Judas y ver si nuestro caminar ha sido un caminar productivo en las cosas de Dios o ha sido simplemente un caminar estéril. Así que bueno, después sigue el pasaje ahí 14:22, mientras comían Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Aquí vuelve a retomar lo de la Santa Cena y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y vamos a terminar aquí. Entonces, síndrome de Judas. 4 síntomas que nos dejan ver un falso creyente o un falso discípulo, ¿sí? Si tienes alguna, cuidado, muchísima atención. En primer lugar, vimos un concepto de Dios equivocado. En segundo lugar, vimos una comunión con Cristo escasa. ¿Qué tan buena es tu comunión con Dios?
En tercer lugar, vimos, ya se me olvidó, en tercer lugar, vimos un corazón egoísta que pensaba solamente en él. Y en cuarto lugar, vimos un caminar estéril, que nunca en su vida dio frutos más que solamente frutos negativos. Y mira, quisiera terminar con esto, ¿no? Porque en ocasiones estudiamos la vida de Judas y a lo mejor una de nuestras tendencias es pensar de la siguiente manera. Yo pensaba así, ¿no? Yo veía la vida de Judas y tú lees el pasaje cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles o a sus discípulos y lo eligió como a cualquiera de los otros, y Judas comenzó a caminar como comenzaron a caminar los otros. Fue todo aparentemente normal. Entonces la pregunta que venía a mi mente durante mucho tiempo era: ¿qué pasó? ¿En qué momento Judas se convirtió en lo que se convirtió? ¿Cuál fue ese momento crucial que transformó a Judas de ser parte de uno de los 12 a aquel que traicionaría a Jesucristo? Y durante mucho tiempo me pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y leía los evangelios y leía la historia de Judas pensando y tratando de analizar, fue aquí. No, yo creo que aquí fue cuando su corazón se desvió. Yo creo que acá fue cuando su corazón se apartó de Cristo. Y sabes, por más que estudié los evangelios, no logro encontrar un momento clave que haya llevado a Judas a convertirse en lo que se convirtió. ¿Sabes cuál es mi conclusión después de estudiar la vida de este hombre? Es que no pasó nada grande, no pasó nada extraordinario en la vida de Judas que lo llevó a convertirse en lo que él se convirtió. ¿Sabes cuál es mi conclusión? Que Judas llegó a ser lo que llegó a ser, no por un suceso en su vida, sino por la suma de pequeñas malas decisiones. ¿Sí? No fue algo extraordinario que sucedió en su vida y que le hizo dar un giro total. Fue la suma de pequeñas decisiones, fue pequeños descuidos, fue meter la mano una vez a la bolsa, fue pensar egoístamente. Fue la suma de pequeñas cosas y pequeñas decisiones las que convirtieron a Judas en lo que él se convirtió. Así que quisiera terminar animándote a esto, a que el día de hoy tú analices cuáles son las pequeñas decisiones que estás tomando hoy y que quizás de aquí a un año, de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años podrían tenerte dándole la espalda y totalmente traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Porque te repito, no es que sucedió una cosa, fue la suma de pequeñas malas decisiones, fue la suma de permitir cosas en su corazón, fue la suma de permitir cosas en su vida, fue darse concesiones, fue darse licencias, lo que llevaron a Judas a terminar como terminó. Así que bueno, mis queridos hermanos, cuidémonos de no caer en el síndrome de Judas. Si descubres que tienes alguno de estos síntomas, el más mínimo, ponte a cuentas hoy con Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza de tu palabra y aún gracias por la vida de Judas que nos deja varias enseñanzas de aquellas cosas que tenemos que tener cuidado. Si hoy nuestro concepto de ti es equivocado, ayúdanos. Si hoy nuestro caminar contigo es estéril, ayúdanos, Dios. Si nuestra comunión contigo es escasa o nula, ayúdanos, Dios. Y si nuestro corazón es un corazón egoísta, que a pesar de estar aquí estamos pensando solamente en nosotros mismos, ayúdanos, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.